Se supone que esto no es una monarquía. Se supone que esta es una democracia. Sí. Y que todo el que llega a una función pública debe tener competencia. Eso es falso porque, mira, quienes acá se pusieron a dar decenas de miles de becas para estudiar educación sin hacer caso a un estudio actuarial, el 10% se va en becas. Exacto. Van a eliminar las becas. Está el inglés de inversión, están las becas internacionales. No, y además también, o sea, le van a quitar los recursos a la UAS para ahorrarse los 25,000 millones. Bienvenidos a otra edición de la entrevista de hoy, donde generamos conversaciones relevantes. Soy Federico Castillo y les agradezco esta sintonía para conversar sobre temas de interés. Juan Valdés, director ejecutivo del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, nos acompaña en nuestra sala de conversaciones. Don Juan, ¿cómo está? Muy bien, es un placer estar contigo acá. Qué bueno, qué bueno. La pregunta de rigor, ¿cómo se encuentra la educación en República Dominicana, la educación básica, la educación pública a estos momentos? En su peor momento de este siglo. La educación pública en nuestro país ha caído en un retroceso, tanto en términos de resultados de aprendizaje, como de enseñanza y aprendizaje, como de institucionalidad. Nosotros ahora vamos en un franco retroceso a temas tan básicos hasta como la centralización del Estado. Por años se apostaba a la descentralización del Estado y de la educación pública. Ahora de repente se le ocurre a un grupo de funcionarios sin ningún tipo de validez fusionar al MINERT con el MESIT, sin contar con ningún tipo de investigación científica, con ningún estudio de factibilidad técnica, con ningún tipo de investigación que sustente la validez de la propuesta. Cuando tú verificas las 10 teorías de la gestión pública, lo único que pudiera justificar algo como esto es la teoría de la burocracia. Y ellos lo que están haciendo es aún burocratizar más la educación al intentar fusionar dos instituciones que operan totalmente distintas. Ahí quiero entonces, para que la audiencia pueda entender mejor los conceptos de ambos ministerios. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la función central del Ministerio de Educación? ¿Y cuál es la función central del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Superior? Por derecho constitucional, todos los niños de este país a partir de los 5 años tienen derecho y obligación de los padres a ir a la escuela pública. O sea, los padres están obligados a enviar a sus hijos a la escuela. Tienen la opción de hacerlo desde los 2 años y la obligación de hacerlo desde los 5 años hasta el 6º de secundaria, que es el antiguo 4º de bachillerato. Okay. En contraste, la educación superior es una opción, no es una obligación. De hecho, los padres no están obligados a enviar a sus hijos a la universidad, ni el Estado a cubrirle a los 2.2 millones de estudiantes su educación superior. Sí, les da la opción de estudiar en la UAS, en el ITCC, en el ITLA, claro, en UTECO y en otras instituciones que trabajan como educación superior pública, okay, pero no es una obligación. La educación escolar realmente en este país, en este momento, se encuentra en su peor crisis operativa. Esa no es la realidad de la educación superior, en contraste. La educación escolar es máximamente en un 68% pública. La educación superior, en contraste, es en un 95% privada. O sea, que si es privada es un negocio. La educación escolar se basa en lo que se conoce como un enfoque pedagógico. La educación superior se basa en un enfoque andragógico. La naturaleza del aprendizaje en la escolaridad es distinta a la de la educación superior. Pedagógicos niños, andragógicos adultos. Entonces, lamentablemente, tenemos también un tema de contexto. Después de muchos años de lucha, logramos el 4% para la educación. A pesar de que el 4% para la educación solo corresponde a la educación escolar, lo que se procura con la fusión es asignarle los fondos del 4% a las universidades, a la educación superior. Lamentablemente, nuestros funcionarios parecen ser imitadores. Pero entonces, si el 90% de la educación superior en el país está concentrada en el sector privado, ¿eso no va a impactar en la educación superior pública? Y no es, el tema en sí no es ese. El tema es que cuando se creó la ley 6697 de educación, ya existía
el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior. Sí. Y ellos tenían su manejo, el manejo de la educación superior separado y su presupuesto separado. Porque una de las cosas que han argumentado los funcionarios es que la Ley General de Educación te habla del 4% para la educación, que no dice si es escuela o es universidad. Pero ellos son muy universal, o son muy manipuladores o son muy inexpertos, o ambos. Porque realmente cuando se creó esta ley que asigna el 4%, ya la educación superior tenía su presupuesto asignado y su institución que la dirigía, que era el Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Y había necesidad de crear un Ministerio de Educación Superior? Definitivamente, porque es que tú tienes dos esferas educativas distintas. El desarrollo de la educación superior está más ligado al desarrollo económico, el desarrollo profesional. La investigación. Aunque en la educación escolar hay mucho más investigación que la universitaria. Pero el tema de nuevo está en que en nuestro país, lamentablemente, nunca ha habido necesidad de usted fusionar dos ministerios que sirven a dos sujetos distintos. El adulto y la dimensión de la niñez y la adolescencia. Y el impacto social es muy diferente. Totalmente. Además de que la especialidad, fíjate algo, el Ministerio de Educación está obligado a formar a sus docentes. El Ministerio de Educación Superior no está obligado a formar a los docentes universitarios. Son dos servicios educativos totalmente distintos. Te reitero que lo único que hay detrás de esto es la intención de secuestrar los fondos del 4% para beneficiar a la educación superior. ¿Y qué te lo dice? Y tiene que ver, perdón, Juan, tiene que ver mucho con que el actual incumbente del Ministerio de Educación es un hombre que viene del sector privado a nivel universitario, don Ángel Hernández. Él es dueño de una universidad, que es la UAPA. ¿Tiene que ver eso? No tiene que ver mucho, tiene que ver todo. Quien está detrás de esa fusión es Ángel Hernández. El principal proponente de la fusión del MINERT y el MESIT es Ángel Hernández. Recuerda que Ángel Hernández es el pasado presidente de la Asociación de Rectores Universitarios. Además, es dueño y rector de una universidad. Claro. Ya él probó la miel del 4% a nivel escolar y lo que le interesa a él y a un grupo de universidades de este país es que ese 4% gradualmente se vaya también a la educación universitaria. ¿Y cómo el presidente se deja embaucar en eso? Bueno, el presidente entiendo yo que no es especialista en educación, que para eso tiene una comisión, pero hay un serio conflicto de intereses. Y yo vuelvo y le digo al presidente de la República, señor presidente, usted no puede tener un gabinete presidencial de educación lleno de figuras que son contratistas del mismo Ministerio de Educación y que son parte del sistema de educación superior, porque eso es un serio conflicto de intereses por un lado. Y por otro lado, usted se va a lo que es el Gabinete Presidencial de Educación, al cual recientemente han asignado a la vicepresidenta, y ahí no hay un solo representante, ni de los estudiantes, ni de los docentes. Entonces, ¿cómo puede ser un gabinete de educación? Usted se da cuenta que quienes componen el Gabinete de Educación, el presidencial, todos tienen un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque son parte de la estructura de servicios al mismo Ministerio de Educación. Y me refiero a los que están por el sector privado, no los funcionarios. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo usted va a querer tomar decisiones educativas que afectan a más de 2 millones de niños, 7.600 escuelas públicas, 130.000 docentes, si en el Gabinete Presidencial de Educación no hay un solo representante de la clase docente? Y ninguno de los que está en el Gabinete Presidencial de Educación es especialista en educación escolar, como tampoco lo es el ministro Ángel Hernández, ni sus viceministros, porque todos vienen del mundo universitario. ¿Por qué Ángel Hernández y su gestión ha sido un fracaso? Porque no tienen dominio técnico de la realidad escolar, ni tampoco de la operación escolar pública. Esta es gente que nunca ha trabajado en una escuela pública. Entonces el fracaso no es del ministro de Educación, el fracaso es del presidente que lo mantiene El fracaso es de todo el gobierno dominicano, porque ellos todos están para eso. Se supone que esto no es una monarquía. Se supone que esta es una democracia. Sí. Y que todo el que llega a una función pública debe tener competencia. Aquí, para contratar a un docente, hacen un concurso de oposición, que son muchas pruebas complejas. Y luego de esto, te ponen a un docente a prueba por 1 año. Y si ese docente, según la legislación, no da la talla, no se le contrata. Pero aquí se contrata a un ministro y a un viceministro simplemente porque le caen bien o porque es de su grupo de intereses. Volviendo al tema de la fusión del MESIT y el MINERT, sí. El problema está
en que no hay ningún estudio que haya justificado tal fusión. Tú lo ves en términos operativos y te reitero que el Ministerio de Educación tiene 18 regionales educativas, 122 distritos, 7.600 escuelas públicas, 5.000 colegios privados, 100.000 empleados administrativos. Entonces, yo te digo, ¿qué tiene que ver un Ministerio de Educación Superior que realmente tiene más del 77% de su presupuesto ya asignado a la educación pública superior con el Ministerio de Educación Escolar? Entonces tú dirías, bueno, es que al Ministerio de Educación le sobra dinero y pueden incluir a la educación superior, y eso es falso. El ministro Ángel Hernández, en sus 2 años de gestión, ha tenido las 2 subejecuciones presupuestarias más altas en la historia del 4%. El año pasado, ellos tuvieron una subejecución presupuestaria superior a los 20,000 millones de pesos. Y según las proyecciones del Observatorio Educativo, en este año la subejecución va a superar los 15,000 millones de pesos. Pero esa subejecución es simplemente producto de la incompetencia del ministro y de su equipo. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas estudios como este, que te habla de las condiciones en que están las escuelas públicas dominicanas, tú te das cuenta que las escuelas públicas no tienen agua, no tienen buen mobiliario, no tienen buena ventilación, no tienen buena alimentación, porque no dan buena alimentación escolar, no tienen buenos libros de texto, no tienen buenos medios y recursos para el aprendizaje. Los politécnicos ya no tienen ni laboratorios, le faltan profesores, le falta personal docente, le falta en general personal de planta operativo. Y todo eso que usted está enumerando, el Ministerio nuestro de Educación no se rige por parámetros establecidos, me imagino que la ONU, a través de, no sé si la ONU o algún otro organismo internacional. Mira, yo difiero ahí un poquito. Aquí no hay que traer a ningún organismo internacional para reglamentar lo que está ya establecido. No, pero no es, esa no es la ruta de mi pregunta. ¿Cuál es la ruta? O de mi observación. Usted dice que no hay agua potable, que el estado físico de la planta es ineficiente, que la alimentación es ineficiente. O sea, no hay unos parámetros universales para que el estudiante público en el renglón básico tenga cubierto todo eso que usted está diciendo. Hay estándares, hay manuales operativos, pero son tan incompetentes que no son capaces de llevarlos a una ejecución efectiva. Ahí es que voy. Aquí tú tienes lo que se llama el Manual Operativo de Centro Educativo Público. Exactamente. Ese manual operativo... Hecho por el mismo Ministerio de Educación. Y con estándares. Pero, el mismo Ministerio de Educación hace ese manual y ellos mismos no lo ejecutan. Pero aquí hay un manual de construcciones escolares. Un manual que te dice que un salón de clases debe tener 54 metros cuadrados como dimensión y que ahí no deben estar más de 30 niños. Y hay 60. Y 50, y te dividen una biblioteca en 4 aulas, te cogen un salón de actos y te lo convierten en aulas sin tomar en cuenta ventilación, ni iluminación, ni mobiliario, nada. Han eliminado los salones de actos. Señores, las cocinas. Tú tienes cosas que se construyeron, espacios que se construyeron para cocinas en las escuelas y hoy son aulas. Bueno, el geólogo Osiris de León, que mucha gente lo tilda de que quiere opinar de todo y meterse en todos los temas, pero nadie lo refuta. Al final de cuentas, en su opinión, él dice que aquí hay una falta de lógica. Porque las escuelas se construyen con el mismo parámetro de construcción en toda la zona y todas las zonas de República Dominicana no son iguales. Hay zonas que tienen mayor actividad, por ejemplo, sísmica. Hay zonas que tienen que el terreno es más arenoso, más arcilloso. O sea, y se construyen todas iguales. La estructura física de las escuelas públicas es la misma. Y en el sector privado te exigen un estudio de suelo, porque en el sector privado hay mucho cuidado. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional. Óyelo ahí. Y nosotros como centro internacional tenemos que regirnos por estándares de acreditación, donde todo se evalúa. Aquí tenemos un manual operativo de centro educativo público que te dice que los niños deben tener en las escuelas públicas en el nivel inicial, para ponerte algo, su maestra titular, pero que la metodología de trabajo requiere una maestra auxiliar. Y aquí tenemos 18,500 secciones de educación preescolar sin asistentes. Aquí hoy
faltan 18.500 docentes auxiliares en el nivel inicial. Para ponerte algo. Que eso viene siendo como una especie de enfermera del sistema educativo. No, lo que pasa es que la metodología juego-trabajo, que es lo que se utiliza en el nivel inicial, requiere de que los niños trabajen a nivel senestésico, corporal. Exacto, sí, los niños trabajan en el suelo, jugando, moviéndose, por la mano, manipulando. Exacto, haciendo Entonces, manualidades. eso requiere de cuidado. Y los colegios privados todo lo tienen, pero el público no. O sea, tienen más dinero que nadie. Y no hay instituciones que formen ese personal. Ese personal está formado, está capacitado y titulado. ¿Y por qué no se contrata? Porque ellos no quieren, porque ellos creen que el problema aquí está en los fondos de la nómina. Fíjate la estupidez de este país. En promedio, en el mundo, todos los ministerios de educación dedican más del 70% a las remuneraciones de los docentes como parte del presupuesto total de la educación pública. Aquí no llega al 60%. O sea, del 4% para la educación, no se gasta ni siquiera el 60% en las remuneraciones a los docentes. Y la gente dice, pero un 60%. Señores, en el resto del mundo supera el 70%. Entonces eso tumba, no voy a hablar de tesis, sino el rumor público de que después que se comenzó a dar el 4% de educación, mucha gente se enganchó a la educación para poder beneficiarse de esos recursos. Cuando digo enganchado, profesores, etcétera, eso es mentira. Eso es falso porque, mira, quienes acá se pusieron a dar decenas de miles de becas para estudiar educación sin hacer caso a un estudio actuarial que te da la proyección de cuántos docentes realmente se van a necesitar, Exacto. fueron las autoridades de educación. Aquí ahora mismo tenemos más de 50,000 profesionales de la educación sin trabajo, porque este es un país... 50,000. Más de 50,000. Es un país tan improvisado en educación que para beneficiar a grupos universitarios dieron miles de millones en becas. Y entonces, ¿quién está dando clases y dónde hace falta esos profesores? Bueno, la verdad es que hemos tenido 3 concursos de oposición en los últimos 4 años y ya ahora mismo hemos ingresado más de 30,000 nuevos profesores, pero aún así hacen falta 18.500 docentes asistentes en el nivel inicial y en primaria y en secundaria todavía faltan miles de maestros, porque es que tenemos autoridades inexpertas en educación y gobiernos que son populistas, que te van a inaugurar una escuela un día y te dicen que todo está muy bien y tú vas un año después a esa escuela y ya todo está en mal estado, porque no son capaces de dar mantenimiento, de dar seguimiento a lo que tú preguntaste. Hay estándares. La educación se maneja por estándares. Exacto. Pero no, el punto es hacer la propaganda a la hora de inaugurar. Luego, yo tengo, pues nosotros supervisamos escuelas, casos de escuela inaugurada que le falta más de la mitad del personal. Y está con 600 niños y le faltan 12 y 15 maestros todavía. Lo que tenemos son autoridades, te reitero. Pero ustedes tienen esa base de datos de maestros disponible en la ADP. Y se la pasamos a ellos. Y nos pasamos 2 años en mesas de trabajo discutiendo lo que hay que hacer y no lo hacen. Te reitero, incompetencia. Tenemos autoridades incompetentes en educación. ¿Qué te lo dice? No es Juan Valdés que te lo dice esto. Bueno, las investigaciones, los resultados, claro. Las pruebas. Tenemos las peores calificaciones en pruebas nacionales de los últimos 4 años. ¿Ustedes están de acuerdo, o usted, don Juan, como director del observatorio, está de acuerdo, y creo que eso es algo que se está discutiendo, con eliminar las pruebas nacionales? ¿Y cuál ha sido el resultado desde la implementación de esta metodología de evaluación a los estudiantes que están ya de término en la educación básica? Mira, las pruebas diagnósticas de 3º y 6º grado han revelado que nuestros niños en el país no tienen buen desempeño en lectoescritura ni en matemáticas. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno crea un programa que se llama Aprendizaje con Base para tratar de remediar esto. Pero ¿cuál es el gran error? Que le asigna ese programa grado a grado, sin licitación, con más de 600 millones de pesos a una institución que no es especialista ni en matemáticas ni en comprensión lectora. Esa institución es UNICEF. Dios mío. UNICEF pero este país no sabe nada de eso. ¿Qué hace UNICEF? Viene a República Dominicana, contrata a un grupo de especialistas locales, que es lo mismo que pudo haber hecho precisamente el Ministerio de Educación,
Y simplemente ellos presumen que el problema de la lectoescritura y de las matemáticas en las escuelas públicas es de naturaleza didáctica. Y lo que se dedican es a enseñarles secuencias didácticas a los docentes. Pero no hay ningún diagnóstico, no hay ningún estudio, no hay ninguna investigación que haya demostrado que el problema de la lectoescritura es de naturaleza didáctica o pedagógica. A toda esta gente del Ministerio de Educación, como son inexpertos en educación escolar, a ellos se les ha olvidado la naturaleza del aprendizaje y la naturaleza del sujeto. Ahora mismo, te voy a decir algo, los libros de texto que se utilizan aquí para enseñar a leer y a escribir a los niños son libros de textos integrados, con todas las asignaturas en un solo tomo. Pero ¿qué metodología están utilizando para esto? La metodología de lectura global, que es la menos efectiva y ha sido también demostrado con investigaciones internacionales que el método fonológico es el más apropiado para que los niños aprendan a leer. ¿Y qué significa la fonología, el método fonológico? Ellos están partiendo de la palabra, de la oración, como el principio para la lectoescritura. Cuando nosotros fuimos a la escuela, era el método fonológico que se utilizaba. ¿Tú recuerdas a Nacho? Bueno, sí. Que de hecho mi hija descubrió errores en el libro Nacho, ortográfico. Muchos, no solo en Nacho, en muchos otros. Pero desgraciadamente están utilizando un método que es efectivo para enseñar lenguas extranjeras. Yo que soy maestro de lenguas extranjeras, pero no para enseñar la lengua materna en español. Y lamentablemente, los mismos libros de texto oficiales son los que están cometiendo el error. Entonces contratan instituciones como UNICEF que no tienen ningún tipo de pericia en esto, ni tienen un personal propio aquí en República Dominicana para esto, que lo que terminan es subcontratando a gente o que salió del mismo ministerio o que está en el mercado privado. Además de que se viola la ley para contratarlos, entonces tampoco se hace un programa bien diseñado. Entonces, al final, esos resultados de las pruebas que tú preguntas, las diagnósticas de tercero y sexto, siguen iguales, porque también ellos ignoran, te reitero, la naturaleza del aprendizaje, que tiene mucho que ver con el sujeto y su contexto. El niño que va a la escuela pública es un niño de familias pobres, usualmente monoparentales, en condiciones de pobreza. Están en el primer nivel de la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades humanas. Y se olvidan que son niños que viven en barriadas rodeados del ruido, de la necesidad, de la distracción. Nosotros en la ADP hemos propuesto en estos estudios que a las escuelas públicas se integren trabajadores sociales, trabajadores que trabajen con los docentes desde la casa, que visiten las casas, que visiten la comunidad, que puedan entender el contexto en que vive el niño. Orientadores, psicólogos, sociólogos. Porque es que los niños no aprenden en la escuela. La escuela es el lugar donde se propician situaciones significativas de aprendizaje, pero a lo que apuesta el currículo dominicano es a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión individual de conocimientos de un maestro a un niño. Mira, para que aquí mejore la educación, y nosotros lo hemos propuesto desde el Observatorio Educativo, tiene que haber una estructura multifactorial, ecosistémica y compleja, incluyendo a los trabajadores sociales, que visiten a las familias. Muchos de estos niños, por ejemplo, llegan a la escuela con actitudes de violencia, de rebeldía. ¿Y tú crees que eso es de la escuela? No. Bajo manejo en el conflicto interpersonal. Problemas de comunicación. Todo eso viene de la sociedad, del barrio, de la casa, de la comunidad que los rodea. Entonces, un sistema educativo eficiente se maneja desde una perspectiva antropológica. ¿Estábamos preparados, don Juan, para que se diese el 4% de la educación? Definitivamente estábamos en la necesidad de que se diese. Preparados, no, porque la preparación es un proceso y ese proceso comienza con la visión. Aquí no podemos tener un ministro de Educación y un equipo patológicamente mentiroso. O sea, usted no puede tener autoridades acá que adolezcan de la mitomanía. Pero no tan solo este ministro, sino los que han pasado también. Bueno, estoy hablando de un ministro de Educación. En este momento, ahora, el que tenemos, se supone que debe haber aprendido las lecciones del fracaso de todos los anteriores, porque aquí nosotros votamos por un cambio, no por más de lo mismo. La reversa es un cambio en los vehículos mecánicos. Entonces es un atraso. Y el automático también. Lo que me estás diciendo es que es un atraso, lo mismo que yo estoy diciendo. Ahora mismo la educación está en un franco retroceso. Te reitero, institucionalmente se están violando las leyes como nunca antes. Esas contrataciones irregulares que la ADP ha denunciado,
los libros de texto. Señores, los medios y recursos para el aprendizaje. La centralización que quieren hacer ahora del Estado. Nosotros por años apostamos a descentralizar el Ministerio de Educación y se crearon 5 institutos, uno para la parte del deporte, otro para el bienestar estudiantil, el INEFI, exacto, el INAVIMA para el bienestar magisterial, el INAFOCAM para la formación y capacitación del magisterio, el ISFODOSU para el desarrollo profesional docente. Señores, y ahora lo que se quiere hacer es mezclar a todo eso con el MESIT. Es que ahí lo que hay es una agenda en busca de más dinero del 4% para la educación, porque no tienen una sola investigación, reitero, que justifique cómo se va a mejorar el aprendizaje. Y lo que llama mucho la atención es la intención, yo sí le voy a seguir llamando intención del presidente, de ahorrarse 25,000 millones de pesos en esa llamada fusión, cuando el ministerio, por ejemplo, según los datos que aporta CRES, que es un centro de estudios regionales y económicos, dice que el presupuesto del Ministerio de Educación Superior para este año son 20,000 millones. Así es. Y 17,000 millones se van a la UAS, creo que es. Y otros institutos. Y otros institutos, a la educación superior. Que son de educación superior, sí, sí. Exactamente, o sea que le quedan como 3,000 millones. O sea, el 10% se va en becas. Exacto. Van a eliminar las becas. Está el inglés de inversión, están las becas internacionales. No, y además también, o sea, le van a quitar los recursos a la UAS para ahorrarse los 25,000 millones. Es que no es cierto que se van a ahorrar 25,000 millones. Es que quieren tomar 25,000 millones del dinero de las escuelas públicas para financiar la educación superior. Ahí no hay ningún ahorro. Ahí lo que le están es quitando fondos al área que más lo necesita, las escuelas públicas. ¿Por qué operan en condiciones de miseria las escuelas públicas? Por eso, porque no ejecutan el presupuesto. Pero el presupuesto no se ejecuta por la incompetencia del ministro y de su equipo. Ojo, no es porque no haga falta el dinero. No, porque el dinero está ahí. No, y que no es solo eso, hay un PAC, que es un plan anual de compras. Hay un POA, que es un plan operativo anual. Exacto. Y ese presupuesto se programa para ejecutarlo completo cada año. ¿Por qué no lo hacen? Por incompetentes, porque no tienen capacidad. No saben hacer y no saben ser. Eso es una competencia. Pero esperan que los niños logren eso en la escuela y esperan que los maestros lo logren. Pero ellos, que son los funcionarios, son los primeros incompetentes. Usted hace una evaluación de desempeño al ministro Ángel Hernández y a su equipo y reprueba de facto. Porque es que, mire, nosotros firmamos con el ministro Ángel Hernández en Palacio, frente al Defensor del Pueblo, 2 pactos. La ADP propuso 13 medidas para sacar a la educación pública del estancamiento y no han cumplido una sola. Ellos están más enfocados en los negocios, en los convenios, en los contratos, que en las necesidades de los niños. Entonces, yo insisto en que esto no es una monarquía, esto es una democracia. Y el presidente de la República tiene que basarse en sus decisiones en los resultados. Y si es por los resultados, hace rato que el ministro Ángel Hernández y su equipo debieron haber sido sustituidos por gente competente, porque nosotros no vamos a pasarnos el resto de estos 3,5 años que quedan de gobierno simplemente tolerando la misma corrupción de siempre, la misma ineficiencia de siempre y los pocos resultados. Los docentes de la República Dominicana ahora estamos más activos que nunca antes. Y ya tenemos un cuerpo docente. ¿Ustedes van a seguir con la misma práctica de paralizar labores docentes como mecanismo de presión? Porque la gente a veces tiene la percepción de que, bueno, la ADP nada más sirve para protestar. Bueno, de lo que estamos hablando ahora es de las necesidades de las escuelas públicas. Y yo reitero lo que he dicho en muchos espacios. La protesta es un derecho constitucional. Sí, claro. El peor error que ha cometido el pueblo dominicano es dejar de protestar. Este país está como está hoy porque a los dominicanos los convencieron de que protestar era malo y se dejaron lavar el cerebro. Este país no ha seguido avanzando. Hay tanta pobreza y tanta inequidad porque aquí mataron el espíritu de protesta. Y esto hay que recuperarlo, porque la evidencia empírica te dice que vamos de mal en peor, extremadamente endeudados, con una sociedad cada vez más desigual, más violenta, más injusta, con una pobreza que solo tienes que ir a los barrios. Los indicadores económicos no hacen referencia a la realidad barrial de la República Dominicana. Y quiero aclararle algo. Crecimiento económico no es equivalente a crecimiento ni a desarrollo humano. No. Aquí el índice de desarrollo humano es cada día menor y menor. Sí. En el caso de la ADP,
La ADP es un sindicato cuya función es defender los derechos de los trabajadores de la educación. Esa es su función. El problema está en todos los demás sindicatos de este país que se olvidaron de eso, que su deber era defender el derecho del trabajador. Y se convirtieron en empresarios de los que ellos se llamaron sindicatos. Y te voy a aclarar algo más. Nosotros los docentes utilizamos la protesta como el último recurso. Es bueno que el pueblo sepa que nosotros nos pasamos meses, años en mesas de trabajo en el Ministerio de Educación, tratando de encontrar solución. Niños intoxicados, escuelas sin maestros, sin agua, sin suficiente alimentación, sin libros. Eso de sin agua, eso es terrible. No, eso es lo de menos. Ve a un baño en una escuela pública. Se les ha olvidado que la higiene es indispensable para el aprendizaje, que la nutrición es indispensable para agotar procesos cognitivos que conduzcan a algún nivel de aprendizaje, que el estado de ánimo, que el aprendizaje depende del binomio de la cognición y la emoción, y que si no hay las emociones adecuadas, los sentimientos en los niños, no van a aprender nada. Y la escuela pública es un lugar lúgubre, es una guardería, no es una escuela. Guardan a los niños ahí por 8 horas. Y lo van a buscar o se van ellos solos hacia la casa. Y se aprovechan de la necesidad de los pobres padres y madres que tienen que salir a trabajar y quieren que sus niños por lo menos estén cuidados en algún lugar. Pero ahí no hay expectativas de aprendizaje porque es que desmoralizan tanto a los niños como a los docentes. Usted dijo algo interesante con relación a los entornos o a el entorno donde se desenvuelve el estudiante. Yo siempre he sostenido que el 4% destinado a la educación básica no debe enfocarse solamente en la educación, sino en el entorno del estudiante para poder formar un ciudadano integral. Así está definido conceptualmente, te reitero. Se supone que el currículo dominicano es sociohistórico, socioformativo y sociocultural. Eso que tú acabas de definir es todo lo socio de la educación. Por eso la ADP ha insistido en que se incluyan trabajadores sociales a la educación. Pero aquí hay grupos de intereses económicos que siempre han convencido a los gobiernos de que se gasta demasiado en recursos humanos del ministerio. Pero ¿y cómo un país progresa si no tiene buenos recursos humanos? Y ellos parece que ignoran que este país tiene 10% menos gasto en recursos humanos docentes que el resto del mundo. Lo que sucede es que aquí ahora mismo la educación dominicana la controlan más emporios corporativos disfrazados de ONGs que inciden sin ser especialistas en educación, porque no son especialistas en educación, y mucho menos en educación escolar. Cuando usted se reúne con ellos y los cuestiona, no tienen dominio de nada de eso. Entonces, ya es por eso necesario que aquí se renueve el activismo social. Aquí la protesta social es inminente. Porque obviamente tenemos autoridades que no tienen compromiso, no tienen pericia y parece no tener interés en los verdaderos objetivos de la educación dominicana, que es mejorar el aprendizaje, la calidad de vida. Yo te reitero con relación a la ADP y las protestas. La ADP, el último recurso que agota es una protesta. Y parece que la gente tampoco entiende la diferencia entre una protesta y una huelga. Bueno. Una protesta no implica paralizar las clases en todo el país. Si tenemos un 6º grado promedio de escolaridad, yo creo que no lo vamos a entender. Bueno, entonces ese es el tema. Entonces, por otro lado, te reitero, yo veo todo lo contrario. Yo veo que aquí el dominicano ha caído en lo que en psicología social se llama la indefensión inducida. El dominicano se rindió, cree que esto no lo salva a nadie, que todo el mundo es igual, y eso es mentira. La ADP realmente es el gremio más ejemplar de este país. ¿Por qué? Porque la ADP está haciendo precisamente lo que debe hacer, defender el derecho de los trabajadores. Y hace 5 años que está en esto, defendiendo el derecho a la educación de calidad. Y la ADP por lo que protesta no es por más dinero, sino porque, reitero, no hay agua en las escuelas, no hay buenos libros, no hay condiciones conducentes al aprendizaje, no hay buenas políticas educativas, no hay buena capacitación docente. La ADP está protestando por mejor educación. Y cuando llega a ser una protesta pública, es cuando ya han fracasado todos los intentos de negociación con el ministerio. ¿Cada qué tiempo se revisa la currícula dominicana en cuanto al contenido? Usted que mencionó el tema del contenido, de los textos, o sea, ¿cada qué tiempo eso se hace? Y estábamos hablando antes de empezar a conversar extendido,
que hace tiempo que no se evalúan a los profesores dominicanos y ustedes le han exigido al ministerio de manera encarecida la evaluación. La ADP lleva años exigiendo al Ministerio de Educación que los docentes de escuelas públicas sean evaluados, porque sin evaluación no puede haber desarrollo profesional docente. Ahora mismo, el viernes pasado, la ADP sometió a la justicia al Ministerio de Educación, al ministro Ángel Hernández, por contratar ilegalmente a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, para llevar a cabo la evaluación de desempeño docente. La OEI es un organismo internacional que juega la función de lobismo en República Dominicana. Al día de hoy tiene más de 1.512 millones en contratos con el Ministerio de Educación sin una licitación y sin ser especialista en nada. ¿Y eso no pasa por compras y contrataciones? No, es peor de ahí. Ese es un contratista del Ministerio de Educación que tiene inmunidad diplomática, no paga impuestos. Usted no lo puede someter a la justicia, no le puede embargar, no le puede solicitar información pública. Y Ángel Hernández acaba de darles un contrato de 599 millones para evaluar a los docentes siendo miembros de la Comisión Nacional de Evaluación. O sea, esa empresa lleva 2 años con nosotros en la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, que se suponía que estaban ahí como veedores de un ente internacional de la sociedad. Sí. Y mentira. El ministerio nos informa el 13 de septiembre que ellos van a ser los contratistas y que ellos no pudieron encontrar en ningún lugar del planeta a otra empresa que pudiera evaluar a los docentes, violando la ley de compras y contrataciones, porque esta empresa pasó 2 años con nosotros en esa comisión, organizando toda la evaluación, con acceso a información privilegiada y con ventaja competitiva, porque tiene toda la información. Y el ministerio nos engañó. Engañó a la ADP, a Amprotet, a Condetre, a Sonadedi, a DR-TESOL, a las 5 asociaciones de docentes del país que estamos en esa comisión. Porque una persona que pasó 2 años con nosotros ahí, al final resulta que es la contratista ahora. Claro, tiene una posición privilegiada. Y la ley prohíbe ventaja competitiva y darle información privilegiada. ¿Y cómo se burlan de los docentes que llevan 6 años esperando su evaluación? Es la ADP la que está exigiendo que se evalúe a los docentes. Esa es la realidad. Pero, como ven que la ADP tiene un afán de que los evalúen, contratan a la empresa que ellos quieren. ¿Y qué dice Ética Gubernamental, dirigida por doña Milagros Ortiz Bosch? Nosotros la ADP envió una denuncia a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, al Tribunal Superior Administrativo. Yo también presido la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana y nosotros enviamos una denuncia a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Muchas veces estas instituciones se escudan detrás de la figura del convenio. Ellos dicen, no, es un convenio de cooperación. Okay. Pero un momentito. El Estado le está dando 599 millones de pesos. Eso no es un convenio. La cooperación son ellos los que tienen que dar dinero. Sí, el dinero, no el exactamente. Estado. O sea, pero es que aquí hay una complicidad. De hecho, cuando se enviaron a hacer los libros de texto, fíjate lo que pasó aquí. Aquí teníamos décadas comprando libros de texto a través de licitaciones públicas. Llega Ángel Hernández y él dice que no, que los libros lo van a hacer las universidades. El sector de donde él viene, el sector que él representa. Y va donde Carlos Pimentel y le dice, no, mira, esto vamos a hacerlo por convenio, porque esto es un trabajo científico. Y los trabajos científicos están exentos de licitaciones. Se puede hacer por convenio. Y yo le pregunto, entonces... Pero es que siempre ha sido científico. Exacto. O sea, y además, o sea, una patente que tú vas a descubrir... No, y Carlos Pimentel le dice, no, eso es un convenio. Eso no es problema, porque las universidades son ONGs. Un momentito, espérese, señores. Entonces, Carlos Pimentel endosó eso. Claro que sí. Eso fue debatido. Señores, aquí lo que hay es una serie de complicidades. Aquí tú tienes el mismo sector que tiene 30 años controlando la educación dominicana. Yo soy parte de la Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación en el Consejo Económico y Social. Y tú vas al Consejo Económico y Social, a las reuniones del pacto, y es el mismo grupo que lleva 40 años dirigiendo la educación dominicana. ¿Y el CES se está reuniendo, el Consejo Económico y Social? Nos reunimos el pasado lunes y yo le expresé claramente al presidente del Consejo Económico y Social y a toda la Asamblea que el Consejo Económico y Social no es el escenario más para llevar el pacto por la educación, porque primero, desgraciadamente, el método de votación que están utilizando no es según la misma normativa del CES. Y segundo, llevan 10 años dando seguimiento al pacto y al día de hoy
el Ministerio de Educación de la República Dominicana no ha completado ni siquiera una de las 36 metas priorizadas del pacto. Además, en el Consejo Económico y Social hay una serie de grupos que son grupos de intereses únicamente, que tienen un número de participantes muy superior al de los dos actores sustantivos de la educación. Mira lo que pasa aquí con el Consejo Nacional de Educación y con el Consejo Económico y Social. En un sistema educativo... Perdón, don Juan, ¿cuántos sectores se representan en el CES, en el pacto educativo? El problema es cuántos actores van. Usted somete algo a voto en el Consejo, en la Asamblea, y tú tienes 40 personas. De esas, fácilmente 20 son de un solo sector, el sector universitario. Ojo, para que me entiendan. Aunque ese no es el mecanismo realmente de votación. Por eso es lo que se ha impuesto, por un lado. Por otro lado, el Consejo Nacional de Educación solo tiene 2 representantes de los actores sustantivos de la educación. De la ADP hay un voto y de los estudiantes, padres y madres hay otro. Entonces, los otros, las iglesias, los colegios privados, los funcionarios públicos, las universidades, todos tienen más votos que los maestros y los estudiantes. Un sinsentido. Aquí todas las medidas que se toman ignoran cuáles son los 2 actores sustantivos de la educación, que son los niños y los docentes. Claro. Es como el gabinete presidencial de educación. Hacen un gabinete presidencial que ahora preside la vicepresidenta y ahí no hay un solo representante de los docentes. Y entonces, pero no es un gabinete de educación, no puede llamarse. Y de los estudiantes menos. Y usted ve que los que están ahí del sector privado, que la vice quiere, la mayoría, dirigir todo. Bueno, el gabinete de educación... Parece que no hay talento en este país. En este país hay talento de más. Lo que pasa es que aquí todo está monopolizado. Y yo te diría algo. Si por lo menos resolvieran, a mí no me importa quién lo dirija. Bueno, es que no han resuelto nada. Sí, también es verdad. Aquí no tenemos resultados. Aquí la educación dominicana va de mal en peor. Y lo malo es cómo se ha desmoralizado al docente y al niño. Esos 2 sujetos. El docente de la República Dominicana, de las escuelas públicas, se ha dado cuenta que ministro tras ministro, aquí cambian todo. Entonces, cuando los que dirigen pierden, lamentablemente, la credibilidad, los dirigidos pierden el respeto. Claro. Aquí tenemos autoridades en educación que no gozan ni de credibilidad ni de respeto de la clase docente. Y eso es muy serio, porque para aprender, el requisito básico es querer aprender, la motivación, la inspiración. El niño no está obligado a estudiar, el niño está obligado a aprender. El estudio es una forma de aprendizaje. Ojo. Y cuando tú vas a una escuela pública donde ni la familia, ni el docente, ni el niño cree ya en las autoridades educativas, ya tú tienes todo en tu contra. Perdón, termine la idea para hacerle una pregunta. Sí, porque el punto está aquí en que yo insisto en que no tenemos autoridades que entiendan la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Esa conjugación de la cognición y la emoción. Y creen que los niños y los docentes son autómatas que van a una escuela a desempeñar un rol y punto. Esta gente no tiene ningún rigor científico. Por eso es que este país está en los últimos lugares del mundo. Porque aquí estamos como en una era de la Edad Media. Cuando en Prusia, en el sur de Alemania, se inventó la escuela pública. Aquí estamos más atrasados que ahí, hoy en día. Mire, usted hablaba algo mencionó lo de los textos integrados. Ustedes, cuando eso surgió, ¿cuál fue su posición en aquella época? Y si sigue siendo la misma, ¿están de acuerdo con textos integrados o no? ¿Y cuál es la incidencia de la matrícula o la población estudiantil haitiana en las escuelas públicas? Mira, cuando nosotros nos enteramos de que iba a haber nuevos libros de texto y de que lo harían las universidades, lo primero que nosotros nos preguntamos, ¿y las universidades dominicanas son capaces de hacer sus propios libros? No. No. Las universidades dominicanas ni siquiera hacen sus propios libros. No. ¿Las universidades dominicanas son expertas en temas pedagógicos? No. Tampoco. ¿Las universidades dominicanas alguna vez han hecho libros de texto? Tampoco. Al final salieron con cientos de errores. El libro de primer grado de primaria de acá es un texto integrado. Pero acá hay universidades privadas, no sé si eso ha cambiado,
o sea, que te hablan del descubrimiento de América. ¿Qué busca una universidad hablándome del descubrimiento de América, de Colón y del hermano ¿Quién Pinzón? dijo que la descubrieron? Son locuras. pero, por ejemplo, porque eso es lo que nos vendieron toda la Bueno, vida. Pues, lo que te quiero decir, te reitero, es que realmente acá lo que ha sucedido con la educación dominicana y la gestión de Ángel Hernández es una seria involución. Porque tú dices, bueno, Juan, la educación dominicana siempre ha estado mal. Yo digo, eso es cierto. Pero te pongo el tema. Nosotros llegamos a 2020 claramente con un déficit de 10,000 aulas. Nosotros lo sabíamos. Sí. Yo trabajé en el plan de educación de este gobierno. Yo fui de los que diseñó el plan de educación del gobierno del PRM. Y ahí había un plan de educación con un plan estratégico a 4 años, que empezó muy bien. Pero cuando Ángel Hernández llega al ministerio, él por completo lo desconoció. O sea, borrón y cuenta nueva. E hizo otro plan. No, el de él. Entre comillas. Y ni un plan. Él ha hecho lo que él ha querido. Sí. Cuando tú ves el tema de las aulas, señores, en 4 años solo se construyeron 2,600 aulas Dios mío. de las 10,000 que hacían falta. ¿Por qué tú dices que tienes 50 niños por aula? Porque teniendo el dinero, teniendo la necesidad identificada, no fueron capaces de hacerla. Porque esa no era su prioridad. Su prioridad eran otros negocios, que es en lo que están. Entonces, señores, ya el pueblo dominicano está cansado, los docentes están cansados. Nosotros que somos los docentes, que somos lo que vivimos día a día, el suplicio de esa escuela pública. Yo he dicho, yo quisiera que la próxima reunión del Consejo Económico y Social de seguimiento al Pacto de Educación lo hiciéramos en el salón de actos de una escuela pública y en Los Minas. A ver si ellos entienden de una vez y por todas qué es lo que pasa en la escuela pública. Porque tenemos a las mismas figuras que tienen 40 años, gobierno tras gobierno, las mismas ONGs, las mismas universidades, los mismos consultores, los mismos asesores. Aquí hay un clan, yo lo he llamado un cartel, dirigiendo la educación dominicana hace décadas, que son al fin y al cabo los que se imponen. Por eso aquí no mejora la educación. Y es gente que ya se le dio en los pasados 35, 40 años la oportunidad de mejorar la educación dominicana y no lograron nada. Nosotros en la ADP estamos educando a una nueva generación de docentes. Te aclaro algo. La edad promedio de los docentes de este país bajó significativamente. La mayor cantidad de los docentes de escuelas públicas está por debajo de los 30 años. Estamos hablando de una generación ya de la era digital. Y los docentes de ahora son muy críticos y muy preparados. ¿Y cuál es el promedio de, vamos a decir, de vida docente de un docente dominicano, valga la redundancia? O sea, no supera los 35 años de docencia. No estamos hablando de la edad cronológica, sino el tiempo en que un docente regularmente imparte clase, 20 años, 25 años. No, 30 y 35 años. 30 y 35 sí, años. es lo que te digo. Ok. Entonces, nosotros ahora estamos llamando al pueblo dominicano a la atención. La ADP necesita el apoyo de las familias, de los padres, de las madres. Claro. Porque nosotros no estamos luchando por sueldo, ni por aumento, ni por nada de eso. Nosotros estamos luchando por la calidad de la educación. Y no podemos lograrlo solos. Porque aquí los gobiernos se encargaron por años de tratar de desacreditar a la ADP, diciendo que lo que querían era dinero. Y eso es falso. La ADP es un ejemplo. Si aquí todos los gremios hubieran hecho lo que hace la ADP, que es defender el derecho de los trabajadores. Porque te dicen que el problema es que los docentes ganan más que cualquier empleado público. Pero, señores, el sueldo promedio de los empleados públicos aquí es la mitad del costo de la canasta familiar promedio. Pero los docentes tienen que ganar bien. No, pero no es solo eso, ¿eh? Pero ¿y por qué un docente tiene que ganar mal? O sea, porque la gente entiende como que la educación no aporta. Y además, porque aquí quienes hacen opinión que incide en el gobierno sobre educación son empresarios, no especialistas en educación. Y aquí los empresarios no permiten sindicatos en sus empresas privadas. Y ellos creen que van a hacer lo mismo en la escuela pública o en las instituciones públicas. Bueno, eso ha ido cambiando mucho. El concepto de la organización laboral, los sindicatos. En general aquí, las empresas no quieren sindicatos. No, ¿Por qué? Porque no quieren que los trabajadores puedan defenderse. Sí. Entonces, la ADP lo que hace es defender a sus trabajadores de la educación. Eso está muy bien hecho. Y como tú dices, los docentes tienen que tener buen sueldo. Claro. ¿Por qué los otros trabajadores no tienen buen sueldo? Porque no tienen un buen sindicato. Porque abandonaron el sindicalismo.
porque se dejaron convencer de que protestar era erróneo. El peor error, reitero, que ha cometido el pueblo dominicano es dejar de protestar. Mire, don Juan, usted me entregó aquí un documento que dice Estado de la Educación Dominicana. ¿Dónde la gente puede adquirir esto de manera digital? Ya que en el Observatorio Educativo de la ADP están impresos y están digitales. Okay. Pueden acercarse allá a la ADP a nosotros y con gusto se los regalamos. Ya hay una también página se web. lo enviamos, sí, la de la ADP, y también se lo podemos enviar digitalmente si lo desean. La ADP está enfocada en la calidad educativa. Claro. Llevamos 5 años haciendo investigación científica y, lo más importante, presentando propuestas todos los años al ministerio, pero no nos hacen caso. Bueno. Aquí necesitamos mejores funcionarios en el Ministerio de Educación, funcionarios competentes, comprometidos y, más que todo, pueblo dominicano, necesitamos que las familias, que son las que envían a sus hijos a las escuelas públicas a malpasar, apoyen a la ADP, a los docentes, porque nosotros vamos a lograr que en este país mejore la educación. Pero no va a ser con estos funcionarios públicos que tenemos. Va a tener que ser con toda la sociedad de nueva volcada a las calles a protestar por el derecho a una educación de calidad y al 4% por la educación. Con los escenarios que usted ha pintado, yo no creo que avancemos con esos funcionarios que tenemos. No, y yo creo que el presidente de la República debe recomponer ese gabinete presidencial de educación si realmente a él le interesa que mejore la educación. Porque usted no va a lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Claro. Y con los mismos funcionarios que han fracasado, asesorándolo para ver si no fracasan. Pero eso es evidencia empírica, eso está realmente muy documentado. Eso es una máxima ya muy socorrida. Don Juan, muchas gracias por haber estado en la entrevista de hoy. Exquisita conversación con usted. Le esperamos pronto. Cómo no, un placer. Gracias a ustedes por la sintonía. Federico Castillo se despide en esta entrega de la entrevista de hoy. Recuerden compartir el contenido, comentarlo y también suscribirse si así lo consideran. Pásenla bien, nos vemos en la próxima.